Comentabas que tú habías estado en una de las prisiones donde llevaron a los llamados presos políticos de Cataluña. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues sí, para mí fue, me atrevería a decir, porque además se juntó con el coronavirus. Joder. Entonces, ha sido la peor época que ha dejado huella en las prisiones catalanas, a las plantillas de las prisiones les ha dejado un agotamiento mental y una desesperación que a día de hoy se puede palpar en el ambiente. Para mí, como viví directamente la llegada de los presos políticos a mi centro penitenciario, pues ha sido una de las peores experiencias que he tenido. Valga decir que eso no te lo había dicho. Yo era independentista y fui independentista hasta que tuve a los presos políticos delante. Joder, ¿quién lo diría? Pues sí, porque allí pude ver realmente las dinámicas que había entre ellos y realmente yo no era por una cuestión de superioridad moral como parte del independentismo ni por cuestión cultural, era por cuestión económica. Llegaba a un razonamiento muy simple. Para que me robe, por un lado, Pujol con su trama del 3% y Bárcenas con sus papeles, prefiero que me robe solo el Pujol. ¿Vale? Es muy simple, pero bueno, iban por ahí los tiros. Pues yo, cuando llegaron estos presos a la cárcel, empecé a ver que realmente, mientras la gente se estaba manifestando en las calles, en la Plaza Urquinaona, mostrando su frustración, mostrando su energía, ¿no?, para intentar cambiar las cosas, bloqueando la Junquera, la frontera y demás, cosas que, bueno, pueden ser discutibles de si son están bien o no están bien, pero la gente manifestaba de esta manera su profundo desacuerdo. Al mismo tiempo, esos presos dentro de la cárcel se estaban discutiendo entre ellos para ver quién se quedaba mayor pastel de la Generalitat. Joder. Es decir, por un lado se animaba a la gente a movilizarse, a unirse contra el gran enemigo español, y por el otro ni se hablaban entre ellos porque estaban discutidos por si uno se quedaba en una consellería, el otro gobernaba, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue cuando realmente, bueno, se me vino el mundo abajo. O sea que, en teoría, tú pensabas que en ese momento tenían que estar debatiendo pues lo que tenía que debatir, la independencia, y están debatiendo cómo repartirse consejerías. No, a ver, yo lo que pensaba realmente es que lo que tenían que estar es debatiendo en cómo sumar esfuerzos para ir acompañando al movimiento, al clamor de la calle. Ya. Y ahí me di cuenta que era simplemente una maniobra distractoria, impulsada sobre todo por la herencia de Convergencia y Unió para distraer todos sus casos de corrupción. Hay que recordar que Convergencia y Unió siempre había sido, digamos, un partido muleta de los partidos de Madrid. Y en el momento en que tuvo que tapar toda la mierda que tenía bajo la alfombra, se le quedó corta la alfombra y dijo, vamos a apuntarnos al carro de la independencia y tiramos para adelante con ella. Entonces, fue entonces cuando vi la cruda realidad, ¿no? Es que además fue simultáneo, o sea, estabas viendo el bloqueo del aeropuerto del Prat por el movimiento independentista y al mismo tiempo compañeros de profesión me decían, no se hablan entre ellos. ¿Cómo puede ser? No van unidos a... No, era todo muy lamentable. Esto, y juntado, esto a nivel político un poco, por decirlo así, pero juntándolo a, digamos, el sadismo que ejercieron sobre la profesión penitenciaria en su conjunto, me dio cuenta de que realmente era gente nociva y que se estaba aprovechando de las ilusiones de una parte importante de la población catalana. ¿Con sadismo a qué te refieres en concreto? Bueno, yo ya la degradación llegó a tal punto en que solo la puedo, y cuando llega a tal punto, a partir de entonces ya empieza a ser ensañamiento, sadismo. La degradación que empezó a suceder con estos personajes que te he nombrado un poco al principio, llegó al punto culmen con la entrada de los presos políticos a la cárcel. Hay que pensar, no sé si has visto la serie de Pablo Escobar, la de Narcos. Sí. No sé si recuerdas un episodio que Pablo Escobar tiene tanto poder que se permite el lujo de negociar, entregarse con el gobierno de Colombia a cambio de irse él a su propia cárcel, que se llamaba La Catedral. Bueno, pues ellos tuvieron su propia catedral en mi centro penitenciario. Ellos se adaptaron todo ese centro penitenciario para atender sus necesidades. Entonces, eso también generó una presión en la carga de trabajo, una presión en la honorabilidad de algunos buenos compañeros, que para mí fue también un punto de inflexión en toda esta profesión. Es decir, yo realmente he visto buenos compañeros que se han encontrado con la
dicotomía, ¿no? de ser buenos profesionales de prisiones o buenos independentistas. No. Algunos han resistido a esa tentación, otros no, o no resistieron en su momento. En cualquier caso, es una presión que no debería ejercerse sobre un organismo público. Pasó también, no sé si recuerdas, con el caso del famoso referéndum del 1 de octubre, donde se vieron imágenes de aquí bien cerquita, de la Vall d'Aran, de un grupo de Mossos d'Esquadra que estaba bloqueando un colegio, y uno de ellos estaba llorando a lágrima tendida, pues porque consideraba que lo que estaba haciendo era muy injusto. Más allá de si lo que hace el Mossos es correcto e incorrecto, es una tesitura en la que no debería haberse encontrado nunca en la vida. Pero hablábamos de presión, decir, ¿tengo que saltarme las normas de mi trabajo como funcionario de prisiones para beneficiar a esta gente? Sí. Joder, pero Sí. ¿a qué nivel? Bueno, esto fue muy silenciado también. Algunas de estas cosas trascendieron a los periódicos, quizás los periódicos más, digamos, más contestatarios se hicieron un poco más de eco de esta situación, pero la mayoría de situaciones se silenciaban. Y además, la administración en sus, vamos a llamarlas corruptelas, porque las cosas se tienen que llamar por su nombre, se va afinando, se va perfeccionando con el paso del tiempo. Entonces, cada vez se hacen de manera más discreta. Solo puedes averiguarlas, por ejemplo, cuando tú conoces a gente de altas esferas que te confirman determinadas situaciones. Y con la llegada de los presos políticos fue más que notable la cadena de favores que se engendró a partir de allí. Sin ir más lejos, la misma directora de entonces de ese centro, que es la siniestra personaje esta que te he dicho, Paula Montero, ella digamos que se tragó el traspaso de los presos políticos con el trasvase que supuso eso para todo el centro, incluida la propia dirección. Digamos que ahí ya se cargó la mochila de favores, pero como es una persona aparentemente muy maquiavélica y muy lista, cuando ya tuvo la mochila cargada de favores, se quitó de en medio. Dijo, ya me he cargado, me cobro los favores. Se fue a la dirección general, escaló un escalón muy importante y se quitó de en medio para no seguir comiéndose toda la mierda que seguiría llegando en los años posteriores de sus estancias allí. Hay que pensar que durante las primeras semanas, los primeros meses, esos presos estaban 24/7, me atrevería a decir, estaban casi todo el día en la sala de comunicaciones. Recibieron un montón de visitas de amigos y familiares. Cuando esas visitas están reglamentadas, o sea, los presos comunes tienen un número determinado de vis a vises con los que pueden pues, intimar con sus parejas o visitar a sus familiares o visitar a sus amigos. Cuando estos presos llegaron, la primera ilegalidad que se cometió fue disfrazar una innumerable cantidad de visitas institucionales, porque claro, las visitas institucionales, como son en la administración, pues hay carta blanca con eso. No. Entonces muchos amigos conocidos de la vida política y demás entraban como visitas institucionales cuando en realidad eran amigos. Eso empezó a ser un poco notable, un poco visible, pero como ya te he dicho que la administración se va, digamos, perfeccionando con el paso de los años, en vez de contener esos tejemanejes que había con los presos, dije, pues vamos a ser un poco más generosos también con todos los demás. Pero no se hacía por generosidad, ay, qué pobres presos que no comunican, que no ven a su... No, nos hacía para preservar el estilo de vida que se había instaurado para estos presos PIPs, que algunos tuvimos el placer o no de conocer. ¿Pero a qué nivel de VIP hablamos? ¿De todas las comodidades o cómo? Bueno, nivel de VIP, algunos, por ejemplo, ya les escandaliza mucho que en las cárceles haya piscinas. Que las piscinas estén cuidadas y mantenidas todo el año. Cuando, por ejemplo, en situación de sequía en Cataluña se está poniendo 1001 trabas para gastar agua. Pues ya pasando de este tema, porque el debate también es muy populista, el debate de las piscinas y tal, le vamos a dar una vuelta de rosca más. Sin ir más lejos, eso también trascendió a las noticias, pero nadie se hizo eco. El señor Romeva trajo a su entrenador personal de natación para que le diera clases. Hostia. Pero claro, él lo disfrazaba. Él decía, voy a traer a esta persona que va a hacer de voluntaria y va a dar clases también al resto de internos. Y sí, le firmaron el pase y tenías al entrenador del señor Romeva dándole clases al señor Romeva. Otro caso que me dijo directamente uno de los presos a mí,
en ese auge de visitas, es que venían a visitarles gente, pero vamos, de continuo, hasta el punto que yo llegaba a pensar, por ejemplo, del Junqueras, y de manera, digamos, solidaria lo digo, llegué a pensar que ese hombre, siendo consejero no sé si de Economía en su momento, estoy seguro que veía más sus familiares y amigos estando dentro de la cárcel que cuando estaba ejerciendo sus funciones políticas. Porque yo me imaginaba a ese hombre teniendo que ir a dar una charla a Lleida, a Girona, a no sé dónde, estando mucho rato fuera de casa, y ahí estaba todo el día recibiendo visitas, él y todos los demás. Pues uno de ellos me llegó a decir, cuando yo le comuniqué, en este caso lo tenía yo el delante, que tenía que ir a comunicaciones porque había recibido una visita, y me dijo: ¡ay, qué pesado! Otro que quiere su minuto de gloria. Eso lo decían ellos mismos. Yeah. Es decir, eran conscientes que mucha gente venía allí, muchos además venían a hacer de lamebotas para conseguir favores políticos. Si yo me dejo ver en la foto, pues a lo mejor cuando salgan me puedo cobrar el favor. O sea, se tejió una cadena de favores dentro de la cárcel, acompañando a esos cambios, a esos preventas, a esos privilegios que recibían, que bueno, tensionó muchísimo el ambiente a nivel profesional. O sea, a mí me está dejando flipando. O sea, me imaginaba que a lo mejor podía haber un trato de favor, pero hasta el punto de meter a tu entrenador personal a que te haga clases de natación. Sí. Bueno, este es el caso quizá un poco más significativo, pero hay muchísimos otros ejemplos. Por ejemplo, cuando ellos llegaron, se desalojaron del mejor módulo de la cárcel las mejores celdas con vistas a Montserrat, a la montaña de Montserrat, para que supongo que pudieran dar rienda suelta a su imaginación independentista con uno de los grandes símbolos de Cataluña. Se desalojó directamente la cárcel entera de elementos conflictivos. Creo recordar que incluso a un interno lo trasladaron de centro simplemente por gritar «Viva España». También es cierto que lo hizo con toda la intención del mundo. Pero digamos que se hizo una limpieza del centro penitenciario y, digamos, acondicionando el centro a estos presos que llegaban y al mismo tiempo cambiando muchas de las dinámicas, pues a mí me viene lo que te he dicho, la catedral. Se montaron su propia catedral. Luego, como he dicho, hubo buenos funcionarios que supieron, digamos, aguantar el empuje, supieron estar a la altura. Algunos de ellos fueron perseguidos políticamente por ello. Y, bueno, política y administrativamente por ello. Y otros, pues mucho a mi pesar, algunos de ellos los tengo a día de hoy por buenos compañeros, sucumbieron. Hasta el punto de que yo tuve que ser testigo de cómo esos presos ocupaban espacios reservados a funcionarios. Funcionarios tienen unas oficinas dentro de los módulos donde pues, tienen sus papeles, su ordenador para hacer consultas, lo que sea. Pues esos presos estaban instalados en la oficina de funcionarios. Y me acuerdo de un caso terriblemente ridículo de ver, eran 5 de ellos que estaban sentados en la oficina de funcionarios y el funcionario, muerto de calor, en el patio apoyado en la puerta, como que no podía entrar. O sea, son una cantidad de imágenes que tengo retenidas de esa época que degradaron la profesión a la cual pertenezco hasta límites insospechados. Luego hubo algunos que supieron navegar muy bien. La cadena de favores, algunos se la cobraron muy bien. Recuerdo que hubo un funcionario que incluso se le prohibió acercarse a los presos, a los presos políticos, porque tenía unas intenciones tan visiblemente propias, por así decirlo, que les dijeron: mira, no te acerques más al módulo donde están ellos. Bueno, pues poco después de este toque de atención, que ya era muy evidente, esa persona se fue con un cargo político cobrando, no recuerdo mal, 80 o 100.000 euros. Joder. En la zona de Arán, cerquita de aquí. Entonces, allí realmente se vio cómo se tendía una red clientelar. Bueno, ¿podemos considerar que tráfico de influencias es corrupción? Sí. Bueno, si lo podemos considerar, pues en ciertos aspectos bastantes corruptelas y una incipiente corrupción en ciertos aspectos. Luego había funcionarios de un perfil un poco más bajo, que a mí algunos comportamientos que me daban un poco de pena. Gente, por ejemplo, que se peleaba para ir a buscarles el periódico los primeros. Joder. Gente que les traía comida de su casa. Recuerdo un caso también de un funcionario que había sido de toda la vida de Ciudadanos, pero de los de la banderita de España, que cuando votó el movimiento independentista, ese funcionario siempre discutiendo en la sala de descanso con otros funcionarios, que estos nos van a buscar un problema, no sé qué.
Y coño, cuando estuvieron allí, Lo que es la... lo vi coincidir una vez con ¿quién fue? Con Cuixart, creo recordar, y de repente, hombre, ¿qué tal? Y yo, pero tú te llevas bien. Yo nunca tuve un maltrato con ellos, pero tú te llevas bien con él. Uy, si somos amigos. Hablando de familia y demás, cosa que no hay que hacer. Ya. No hay que hacer porque si una de las primeras cosas que te enseñan en prisión es que tu vida privada tiene que ser privada en ese entorno, porque tú no sabes con esa información qué pueden hacer ellos. Pues con una condescendencia que dije, madre mía, pero realmente qué poder tiene esta gente para doblegar incluso a elementos de lo más, digamos, reacios a ese movimiento. A mí lo que me parece impresionante es que tú cuentas todo esto y luego, por otra parte, piensas en toda la gente que estaba en la calle, igual, pegándose con la policía, tirándose horas de manifestaciones ahí, creyendo que estaban haciendo algo cuando los otros estaban ahí a su rollo, y de verdad, me da pena por esa gente. Es que a mí me da pena por ellos. Entonces yo dejé de ser independentista por solidaridad con la gente de la calle.